Eterno y amantísimo Dios, gracias te damos en esta tarde. Padre, gracias por tus misericordias. Hasta aquí, bendito Dios, tú nos has guardado y nos has bendecido. Te doy gracias por tu iglesia. Pongo en tus manos este tiempo, mi vida como instrumento, Señor, y háblanos. Pongo, Señor, esta palabra, que tú seas con cada corazón tratando con nosotros. Fortalece, alimenta y dale a tu iglesia, Señor, para que crezcamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ciertas experiencias en las cuales nos toca tomar decisiones? Cuán difícil es tomar una decisión, ¿verdad, hermano? Y aún más que la decisión sea la correcta. A veces viene el chico o el hijo y te dice: papá, ¿qué quieres que estudie? Y el papá le dice: pues tú que vas a la escuela, pues tú debes de saber. Y yo me hacía la pregunta: ¿cómo va a poder saber el joven si el joven apenas está aprendiendo? ¿Quién debe dar la respuesta? El padre, ¿cierto o no? Porque por la experiencia que ha tomado, él debe de saber. Entonces, es muy importante porque la vida, escuchen muy bien, la vida está llena de decisiones. Y siempre que tomamos una decisión, viene el temor de saber si la decisión es la correcta o no. Porque cuando nos equivocamos decimos: ¿por qué me equivoqué? Y cuando acertamos siempre decimos esta frase: a Dios gracias que salieron bien las cosas, ¿verdad? Fíjese. En esta tarde vamos a ver en la palabra de Dios la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Ese es el tema del día de hoy. La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y hermano, fíjese que en la semana Dios me hablaba acerca de la iglesia, de esta iglesia. ¿Cuál es la identidad que Dios nos está dando antes como iglesia? Tenemos una identidad y quiero compartirla con ustedes. Somos una iglesia a la cual alabamos a Dios, estudiamos su palabra y le pedimos a Dios que la vivamos. Amén. No somos una iglesia de emociones, somos una iglesia que caminamos en la palabra de Dios. Y Santiago, o esta palabra, Dios nos deja algo muy importante acerca de lo que es la sabiduría y las características que tiene la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Fíjese que en el versículo 17 nos habla de las características de la sabiduría celestial. Dice el 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el versículo 15 nos habla acerca de la sabiduría terrenal, sus características. Dice el 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Vamos a ver qué significa eso. Animal, también vamos a ver qué significa eso. Diabólica. Y usted dirá: ¿a poco hay sabiduría diabólica? Sí, hermanos. Y aún más dentro de la iglesia. Dice el 16: porque y aquí comienza a dar las características de la sabiduría terrenal. Celos, contiendas, allí hay perturbación y toda obra que dice perversa. Qué tremendo. Qué tremendo es nuestro Dios cuando nos habla acerca de esto. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es el tema, hermanos, de esta tarde? La sabiduría celestial. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría, ante todo, adquiere, ¿qué dice ahí? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere, ¿qué? Es importante que tengamos sabiduría. Y vamos a ver de parte de Dios qué significa eso. Fíjese que la sabiduría es un término que es muy promovido y muy escuchado. La filosofía habla mucho de esto y me encontraba un concepto filosófico de lo que es sabiduría. Cicerón, un romano, en el año 52 decía que la sabiduría es el mejor regalo de los dioses.
Es la madre de todas las cosas buenas, lo mejor y lo que genera todo lo mejor. Esto es lo que dice la filosofía de Cicerón. Es lo mejor de todas las cosas. Desde el punto de vista filosófico y humano, dice el hombre que la sabiduría es lo mejor que puede hacer el hombre, porque genera las mejores cosas. Pero fíjese que yo me encontraba algo muy importante en cuanto a lo que es la sabiduría. La sabiduría es algo que encontramos en la Biblia y que Dios nos ayuda a entenderlo. La sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, viene del vocablo griego que significa Sofía, que habla en cuanto al conocimiento especulativo y la teoría filosófica. Es lo que significa sabiduría desde el punto de vista de lo que hablaban los griegos. Pero me encontraba algo muy importante, que esto es lo que quiero compartirle a la iglesia. Sabiduría, desde los orígenes de los judíos y los hebreos, significa lo siguiente, y ojalá y lo anote. La sabiduría para los hebreos significa la capacidad de aplicar los conocimientos a las cuestiones de la vida. Una vez más, la sabiduría es la capacidad de aplicar los conocimientos a las cuestiones de la vida. Por otro lado, para los griegos, en su filosofía, decían que la sabiduría es llenarte de conocimiento y dar opiniones. Dos vertientes, dos cosas opuestas en cuanto al mismo tema. Y me llevaba a meditar esto. Entonces ya entendimos qué significa sabiduría, hermanos. ¿Qué significa? Entonces, la sabiduría es una herramienta, ¿cierto o no? Que vas a aplicar a lo que te toca vivir todos los días. Quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 3. Porque si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que hablar de un hombre sabio. ¿Quién fue? Salomón. Fíjese, hasta la gente del mundo a veces toman los proverbios o las palabras sabias de Salomón. ¿Por qué será, hermanos? Porque Dios le dio sabiduría, dice la hermana. Primer libro de Reyes, si vamos a hablar, tenemos que, se venía a mi mente el abordar acerca de Salomón. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 3, tenemos un momento en el cual Salomón está a punto de ser rey. Y en un sueño, dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice el 4, e iba el rey Salomón a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En ese proceso dice que se le apareció, ¿quién? Jehová a Salomón en Gabaón. Una noche en sueños y le dijo Dios, fíjese, le dijo Dios a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y sabe que si esa pregunta la hiciera Dios el día de hoy a muchos, ¿sabe qué contestarían muchos? Un carro, dinero, paz en el hogar. Pero fíjese qué tremendo cuando Dios te dice, pídeme. Si usted le dijera a Dios, pídeme, hermano, ¿qué le pediría a Dios? Bueno, aquí en el templo decimos cosas espirituales, pero ya, la verdad, hermano, muchos nos gana la carne. Pero fíjese que tenemos que ser una iglesia que caminemos en la palabra. Dios le dijo a Salomón, fíjese, Salomón estaba frente a una situación muy difícil. Es comparada como cuando vas a ser padre. Qué difícil es ser padre. No hay un manual que te enseñe a cómo conducir el hogar, mucho menos los hijos. Y cómo quisiéramos los padres encontrar un libro que te diga, mira, haz esto, esto y esto, y tendrás lo siguiente. No existe. Y Salomón le contesta, versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo,
David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Ahí la palabra joven significa inexperto. Y sabe que esto es lo que al joven no le gusta aceptar, que es inexperto. Pregúntale a un joven si sabe hacer las cosas. Yo puedo. ¿Para qué me dices si yo sé hacer las cosas? No le gusta al joven que le digas cómo hacerlo. Se cree que todo lo sabe. Pero joven significa inexperto. ¿Qué significa? Que no sabe. Por eso cuando venga tu hijo joven y te diga, papá, ¿qué voy a estudiar? Y tú le contestas a él, pues tú sabes, mi hijo. ¿Cómo sabrá un inexperto qué es lo que quiere en la vida? ¿Quién tiene que enseñarle? Cuando usted le da la responsabilidad a su hijo de que decida, es porque usted está evadiendo su responsabilidad. Muchos padres lo hacen. Un joven es un inexperto. Y Salomón dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, inexperto. Eso habla de mucha humildad, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande. Los que son padres y tienen 2, 3 hijos, qué difícil es poder guiar a los hijos, ¿verdad? Cuando crecen aún más, cuando cada quien quiere hacer lo que quiere. Imagínese Salomón, 600,000 o 1,5 millones que tenía en aquel entonces, pues era un pueblo bastante grande. Que no se puede contar, dice el versículo 6, ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, que dice, entendido para juzgar a tu pueblo. En pocas palabras, dame sabiduría, Dios. Lo primero que debes de hacer en la vida es pedirle a Dios sabiduría. Si tienes sabiduría, tienes resuelta la vida. Cuando hay sabiduría, las decisiones que vengan a tu vida, vas a tomarlas en la palabra de Dios y te vas a evitar muchos problemas. Las malas decisiones nos traen muchos dolores de cabeza. Pregúntenle a aquellos hermanos que se casaron y nunca le preguntaron a Dios qué mujer quería. Y véanlos hoy. Entonces Salomón le dice, dame un corazón entendido, dame sabiduría. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y fíjese que esto le agradó a Dios. A Dios le agrada cuando tú le pides cómo resolver los problemas de la vida. Pero ¿cuántos lo hacemos? A Dios le agrada que tú vayas y le digas, Señor, ayúdame a resolver lo que tengo. Dice que le agradó a Dios y agradó delante del Señor que Salomón, ¿qué dice? Pidiese eso. Le agradó muchísimo. Y fíjese que esto trajo una gran repercusión en Salomón. Ahí mismo, el capítulo 4, versículo 29. Solo estamos en la introducción del tema. Dice el 29, capítulo 4. Y Dios dio a Salomón, ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué más le dio? Prudencia. ¿Sabe que siempre una persona sabia es prudente? Siempre alguien que es sabio no habla tan rápido, escucha y reflexiona. Usted ha visto a los viejitos ya como de 70 años, que usted va con el problema, es que fíjate que me pasó esto, y solamente te observa el viejito con una mirada hasta que dejes de hablar. Y cuando terminas, te da la respuesta. Sabia. Le dio prudencia. Una persona sabia es prudente. Muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Una sabiduría y una prudencia que muchos hermanos necesitamos el día de hoy. ¿Cierto o no? Fíjese lo que dice el 34. Dice que venía mucha gente desde lejos a escuchar lo que Salomón tenía que decir. Y para oír la sabiduría de Salomón venían ¿de dónde? De todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama que dice. Mira, hermano, una persona sabia no requiere dinero.
Eso llega. Cuando tú eres prudente, cuando tú eres sabio, y dijimos que significa ¿qué, hermanos? Sabiduría. Cuando tú sabes aplicar a tu vida diaria el conocimiento de Dios, se escucha, es que fíjate que aquel hermanito sabe aconsejar. No nos gusta cómo aconseja, pero siempre latina. Siempre latina el hermanito. No fue a la escuela, pero viera cómo le atina. Hermano, porque no es el conocimiento del mundo, es la palabra de Dios aplicándola a tu vida. Pero a veces queremos, Señor, ayúdame, y nunca has leído la Biblia, o ni la lees. ¿Cómo quieres aplicar lo que no sabes en tu vida? Tenemos que llenarnos de Dios primero, hermanos. Amén. Dice que venían todos los pueblos de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de cómo aplicaba en su vida diaria el conocimiento que Dios le daba a Salomón. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. ¿Y hubo qué, hermanos? ¿Qué hubo? Diga paz. Donde hay sabiduría, hermanos, hay paz. A veces usted dirá, hermano, ¿por qué en mi hogar me peleo constantemente? No hay sabiduría. Grita uno y grita el otro. Es que yo quiero así. ¿Y por qué tú siempre tienes la razón y yo no? ¿Hay paz? Y se da en los hogares cristianos. Todos queremos gritar, todos queremos tener la razón. Pero el sabio, hermano, sabe que no es gritando como se arreglan las cosas. ¿O no? ¿Cierto o no, hermanos? A veces queremos agarrar a golpes a los hijos y pensamos que a golpes remediamos las cosas. No es así. Dice aquí, el versículo 12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron un pacto que dice, entre ambos. Esto es tremendo. Hermanos, si nosotros queremos tener paz, tenemos que andar con la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Esto es muy importante. Fíjese, acompáñenme a Job 28, 12, 28. Nos vamos a ir despacio, hermano, porque a veces yo le decía al Señor, ¿cuál es la prisa de poder concluir un libro? Creo que lo más importante es que Dios nos hable, ¿verdad? Y que entendamos. Vamos a irnos despacio hasta donde nos alcance el tiempo. Job 28. ¿Ya lo tiene? Porque luego se me hace tan cortito el tiempo. El 12. Fíjese cómo inicia aquí Job. Más. Pregunta. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Qué pregunta, ¿verdad? Quisiéramos tener un libro. Viene otra pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y usted puede decir, pues en los libros, pastor, déjeme decirle que no es ahí. Versículo 13. No conoce su valor el hombre. Y usted ha visto la gente que estudia y que tiene una licenciatura y que tiene un doctorado y que tiene una maestría. Y usted los ve y son la gente más arrogante y prepotente porque dicen, es que yo tengo un doctorado y tú no sabes nada. Tú eres un ignorante. Y el hombre no valora la sabiduría. Entre más sabio es el hombre, es más humilde. Porque mucha gente con un título y no sabe cómo aplicar lo que sabe a su vida propia. Y usted ve a mucha gente preparada, hundidos en vicios, en adicciones, divorciados, sin hijos, solos. Dice aquí Job, no conoce, no sabe, no valora el hombre la sabiduría. Ni se halla en la tierra de los vivientes. Así es que, hermanos, no está en los libros donde usted va a encontrar sabiduría. No está aquí. Aquí en la tierra lo que hay es conocimiento y de lo que te llenas es de conocimiento. Sabiduría aquí no está. ¿Sabe dónde está? Y los que ya han vivido los años saben que es verdad. Y los jóvenes que quieren aprenderlo, pues, con problemas lo van a aprender. Dice aquí la palabra de Dios, no se halla en la tierra de los vivientes. Y ahí nos incluye a usted y a mí.
14. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo está la sabiduría. Y usted ve el mar, hermanos, salud. Y usted ve cómo está ordenadito y ahí están los peces del mar, muchas especies. Y dice, ¿quién hizo todo eso? Y dice el mar, no está en mí. Pero cómo el hombre alaba los océanos. Es que qué sabio es el mar. Cómo se cuidan entre ellos. Y el mar dice, no está en mí la sabiduría. 15. No se dará, ¿qué dice? La sabiduría no se paga. Ni su precio será peso de, ¿qué dice? Fíjese. 16. No puede ser, ¿qué dice? Hermanos, la sabiduría no tiene un precio. Y el hombre sabio, el creyente sabio, no se vende con nada del mundo. Por eso es que no se puede comprometer la palabra de Dios. Ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y aquí nos habla de piedras preciosas. El oro queda debajo de estas piedras. 17. El oro no se le igualará. ¿A quién? ¿A quién? A la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad de aplicar los conocimientos a las cuestiones de la vida. Y el oro no se iguala a eso, hermano. Yo le decía a usted, si usted tiene sabiduría, usted tiene resuelta su vida. Hay mucha gente que tiene dinero y en cada problema se le van millones y miles y cientos de pesos y nunca le alcanza el dinero para corregir sus malas decisiones. ¿Cierto o no? Es verdad. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Fíjese, qué tremendo. 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras, ¿qué dice? Si no lo sabía, hoy lo sabe, hermano. Fíjese, la capacidad de poner en práctica el conocimiento que Dios me da a mi vida cotidiana no tiene precio y no se compara ni con las perlas. Y a veces queremos dinero. No es el dinero que va a resolver tus problemas. Es la sabiduría en Dios, hermano. En Cristo Jesús. 19. No se igualará con ella topacio de Etiopía. Y en aquel entonces era una piedra de muy alto valor. No se podrá apreciar con oro fino. Fíjese el 20, Job dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Está oculto. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Fíjese que aquí, hermanos, no está hablando de doctorados, licenciaturas, maestrías. No está hablando de eso. Tú puedes estudiar eso y no es malo en sí. Pero eso no es sabiduría. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Fíjese, nos habla de las cosas extremas. Hemos oído la fama de la sabiduría. 23. Dios entiende el camino de ella. ¿De quién ella? De la sabiduría. Y conoce su lugar. ¿Quién lo conoce? Dios. Erickson. Nietzsche. ¿No? ¿Quién? Dios. Por eso, hermano, cuando queremos aplicar la psicología a la iglesia, estamos fritos. Tiene que ser Dios siempre. Siempre Dios. Por eso esta iglesia, cuando usted viene aquí, hermano, Dios le da palabra para que usted crezca. Aquí no estamos a nadie entreteniendo. Hablamos la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar. Porque Dios mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos. Al dar peso al viento,
y poner las aguas por medida. Qué tremendo. 26. Cuando él dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía él. ¿Quién él? Dios. Usted ha visto que el hombre quiere entender cómo es que salen los rayos, cómo es que sale todo esto. Solo lo estudian, pero no saben cómo se hizo. Lo interpretan y hasta ahí llega el hombre. Solamente están estudiando lo que ya está, no sabe cómo se originó. Porque solamente nuestro Dios lo pudo hacer. 27. Entonces la veía él y la manifestaba. Le preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es ¿qué? Cuando tú a tu hijo le enseñas el temor a Dios, tú estás siendo sabio y no tienes que ser estudiado. ¿Sabe que en la semana se venía a mi mente todos aquellos viejitos de 70, 80 años que en su ignorancia, quizás sin estudio, cuando fueron y se casaron con su mujer, le dijeron, mi amor, vamos a educar a nuestros hijos en el temor de Dios, vamos a llevarlos a la iglesia. No ocupar una carrera. Hoy esos jóvenes que crecieron están en un templo. Cuando tú a tu hijo le enseñas el temor a Dios, está siendo sabio. ¿Y qué es el temor de Dios? Hijo, Dios te está viendo. No me engañas a mí, lo engañas tú mismo, porque Él todo lo ve. ¿Quieres ser sabio, iglesia? Camina en el temor de Dios. Si usted lee este capítulo 28, hermano, se queda perplejo. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. Pero el hijo no. Es que esta es la mujer de mi vida y aunque me traicione, esa es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Y es que es mi decisión, mi amor. Es el negocio y aunque me vaya mal, yo lo voy a hacer. Y ahí estás, frustrado y estancado por ser tan testarudo. Vemos el mal y ahí vamos. Ves que tus hijos van mal y tú les abres la puerta. Deténlos. Creo que, hermanos, aquí no tomamos esto para interpretarlo. Se entiende muy claro, ¿verdad? ¿Sí lo entiende, hermanos? Esto es palabra de Dios. Fíjese que esto nos ayuda a entender mucho a nosotros. Fíjese lo que dice Oseas 14:9. Vamos despacio, pero esto es bueno, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice Oseas 14:9. Oseas está después de qué libro? De Daniel. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán, ¿qué dice? Mas los rebeldes. O sea, esto es obvio, hermanos. La sabiduría tiene un origen y no está en los libros. ¿Dónde está, hermanos? Está en Dios, está en la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender esto. Miren, hermanos, cuando leemos todo esto, la sabiduría del mundo se queda en bancarrota, se queda muy abajo, muy limitada. Ahora sí vamos a Santiago 3:13. Era muy importante entender esto, porque si no entendemos la sabiduría y dónde se origina, pues cuando llegamos con Santiago va a ser un poco más difícil. ¿Cuál es el tema, hermanos? Dice el 13, ¿quién es sabio? Después de lo que leímos, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Es una muy buena pregunta. Muéstreme por la buena conducta sus obras, que dice, en sabia mansedumbre. ¿Cuántas veces de repente usted tiene un problema en su hogar? Tiene una fuga ahí y llama al plomero. Y va a llamar al que usted conoce. Porque el que usted conoce sabe que tiene el conocimiento, ¿cierto o no? Y cuando usted le dice, ¿sabe qué? Tiene aquí este problema y este problema. Quiero que me lo arregle. ¿Sabe qué implica eso? Que él tiene que demostrar sus conocimientos y sus capacidades
para resolver el problema. Y si no lo puede resolver, ¿sabe qué? Entonces no es plomero, es un mentiroso. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces usted dice, es que lo contraté y me hizo un desastre, ni lo hubiera pagado, me trajo muchos problemas? ¿Cierto o no? El que es cristiano igual, fíjese, ¿qué tiene que hacerlo? Demostrar con su vida que es cristiano, si no, ¿es un qué? ¿Por qué tenemos que estudiar esta epístola, pastor? Porque tenemos que madurar. ¿Usted quiere crecer? Entonces, cuando Dios le hable, Señor, me duele, pero aquí estoy. Amén. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla acerca, dice, ¿quién de vosotros es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué tenemos que hacer cuando decimos somos sabios? Si eres justo, demuéstralo, siendo justo con todos. Si eres un agente de amor, demuéstralo. Si eres cristiano, demuéstralo. Pero, dice aquí la palabra, ¿cómo? En sabia. Es decir, con la capacidad de aplicar el conocimiento a la vida diaria. No gritando, no a golpes. ¿Cómo? ¿Cómo a tus hijos tú le enseñas? Te estoy diciendo que es de esta manera. Ya te dije una y otra vez, ¿entiendes? ¿Es así, hermano? Así lo hacemos. Desafortunadamente. Si tú vas a corregir, tiene que ser en mansedumbre. Y fíjese que Jesucristo nos dice allí en Mateo, aprended de mí que soy manso. Pero no aprendemos. Queremos todo hacerlo a gritos. Con el esposo, con la esposa igual, gritando. Y luego son los dos. Y aún, hermanos, aquí en el templo, no podemos comunicarnos, sino gritando. Yo le decía a la iglesia, esta iglesia va a crecer cuando demos testimonio de que Cristo está en nuestros hogares. ¿Y sabe quién lo ve? Los vecinos. Amén. Dice el versículo 13, el 14. Pero, hay un pero. Si tenéis celos, amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis. ¿Qué dice? Aquí la verdad es evangelio. Es decir, estás mintiendo a lo que dice el evangelio de Cristo. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Es muy importante lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta tarde. Dice la palabra de Dios, hermanos, hay una palabra muy importante. La palabra envidia. Dice el versículo 14. Pues tenéis celos amargos. Fíjense, hermanos, que aquí nos habla de algo que nos hace, según aquí la traducción en griego, nos habla de que se nos calienta la sangre. Entonces, dice el 14, si tenéis celos o actitudes o emociones donde te pones muy tenso, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? Donde hay celos, donde hay contiendas y donde hay gritos, esta sabiduría no es la que Dios nos da, no es la que la palabra de Dios nos enseña. Ponga atención. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Ahí la palabra terrenal es muy importante entendernos, que nos habla de las cuestiones de aquí de la tierra, de los conceptos humanistas. Y luego dice, entonces, pastor, ¿cuál es la sabiduría terrenal? La sabiduría de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo digo. Y luego añade, animal. ¿Cuál es la sabiduría animal? La de las emociones. ¿Cómo se dirige un animal, hermanos? Por instintos. Es que yo sentí esto y lo dije de esta manera. Y ahí estamos. ¿Cuánta gente no se deja guiar por sus impulsos? Lo que te diga tu corazón, lo que te diga tu mente, mi vida. Esa es la sabiduría animal. ¿Y cuál es la diabólica, pastor? Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe qué? No hacen lo que la palabra de Dios dice. Un demonio cree
que Jesucristo salva, cambia y transforma, pero nunca lo hace. Entonces cuando viene alguien al templo, escucha la palabra de Dios y no hace lo que dice la palabra, está aplicando a su vida sabiduría de demonios. Porque el demonio sabe, conoce, pero no lo vive. Versículo 17, 16. Porque donde hay celos y contienda, ¿ahí qué dice? Hay perturbación, hermanos. Qué tremendos. Y ahí la palabra perturbación, hermanos, nos habla de confusión. ¿Y cierto o no? Donde hay celos y contiendas, hay confusión. No sabes si es correcto, todos son puros impulsos. ¿Cuánta gente no destruye matrimonios por meros impulsos? Es que yo sentí que tú me engañabas. Cosas infundadas. Y aún entre los cristianos, hermanos. Entonces, y toda obra que dice, perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora, ¿qué es la sabiduría? Entonces, cuando usted va a decirle algo a su hijo, y si se lo hace gritando, ya no es de lo alto. Porque cuando usted va a aconsejar, tiene que hacerlo ¿cómo? No, aquí lea el 17, ¿cómo tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo con sabiduría pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero cuando alguien viene y te dice algo, es que si le digo lo que le va a hacer bien, no va a entender. Mejor no lo aconsejo bien, hay que se la vea. Qué malos somos, ¿verdad? Y es su hijo, fíjese, o es su esposa. Es que si le digo las cosas como deben de ser, pues ¿cuál es el chiste? Que aprenda, que sufra para que aprenda. No tiene que ser así, hermano. Tenemos que cambiar. Dice el 18, y el fruto de justicia se siembra, ¿qué dice? En paz. Para aquellos que hacen la paz. Si usted va a aplicar la sabiduría, hermanos de Dios, tiene que hacerse en paz. Y cuando usted lo hace en paz, la consecuencia es en paz. ¿Cuántos quieren paz? Aplica la sabiduría de Dios. Pacíficamente, con misericordia. Y van a haber frutos, hermano. Van a haber frutos. Amén. Pónganse de pie. Y vamos a darle a Dios gracias por su bendita palabra. Vale la pena, hermanos, venir a la casa de Dios. Amén. Cada vez que venimos, Dios nos habla y nos enseña cosas grandes. Eterno y amantísimo Dios.